¿Cuántos dicen amén hasta acá? Bueno, saben que el Señor yo le decía, bueno, ¿cuál va a ser el objetivo de la palabra de hoy? Y me llevó a algo, el primer punto que me parece interesante, Eclesiastés dice de que tiempo y ocasión acontecen a todos, de que la carrera no es de más ligero, ni tampoco la pelea del más fuerte, sino que todos tenemos una oportunidad. ¿Cuántos la quieren en esta mañana? Y yo quisiera a partir de este momento que entiendas que vos y yo hoy tenemos una ocasión, una oportunidad, que no depende ni de tu fortaleza, ni tu habilidad, ni la mía, ni la ligereza, sino que depende de la sensibilidad que pongamos en el corazón de recibir palabra de Dios. Por eso, a partir de este momento, yo quisiera de que entiendas, yo por lo menos es mi sentir para lo personal, para mí mismo, de que todo lo que voy a escuchar de alguna manera va a tener un efecto profundo en mi corazón. Voy a leer historias, vamos a compartir pasajes bíblicos, pero es mucho más que una lectura o que una historia, es un mensaje de parte de Dios para transformarnos y que de alguna manera podamos ir avanzando y marchando en el camino de la fe. Dice la palabra en Éxodo capítulo 14, versículo 14-15, que los israelitas que estaban haciendo en ese momento, cruzando el mar Rojo. Y ustedes se acuerdan, ¿no? De atrás que venían los carros de Faraón. Y de repente, ¿qué tenían por delante? Avanzar hacia qué lugar, hacia la tierra prometida. Pero en el medio que había, entre lo que estaban escapándose de la esclavitud, pero también hasta el destino que era la tierra prometida, había un río, o había un mar en este caso que se interponía, que se llamaba el Mar Rojo. Y como método de introducción para tu vida, es que vos y yo tenemos un mar rojo que en esta mañana se tiene que secar para que podamos pasar en seco. No sé cuál es el tuyo, yo sé cuál es el mío. Y quizás tu mar rojo es distinto a mi mar rojo, pero lo que sí que es el mismo Espíritu Santo de Dios que puede sacar el tuyo que el mío. ¿Cuántos dicen amén? El Señor dice que hizo pasar en seco el mar rojo, también pasar en seco en el Jordán. Y Jesús nos enseñó que si tuviéramos fe, podríamos decir al monte, échate al mar, y será hecho. Y por eso ya quiero animarte que a partir de este momento entiendas de que la ocasión de esta mañana es que muchos que hemos tenido o estamos teniendo o se nos está interponiendo en este momento un mar de dificultades, de problemas, de pensamientos, de sentimientos, se está interponiendo entre lo que me escapé y a lo que Dios quiere que yo alcance. Esta es la ocasión, este es el tiempo, esta es la mañana, es la oportunidad de marchar. ¿Por qué dice la palabra? Dice que, si ustedes lo leen más tranquilo, que cuando ellos salieron y vieron la dificultad, ¿vieron qué cosa? La dificultad, un mar rojo por delante y los faraones que venían de atrás. Y como esos israelitas se parecen bastante a nosotros, comenzaron a quejarse. ¿Qué comenzaron a hacer? Ningún quejón hay acá, ¿no? Nadie se queja cuando tiene problemas, dificultad. Entonces, bueno, esta palabra prédica es para otro. Pero yo conozco gente, yo soy uno que me quejo cuando las cosas no salen como verdaderamente estoy pensando que sucedan. Y dice la palabra en el capítulo 14, en adelante, versículo 1, de que el pueblo comenzó a quejarse y decir, ¿para qué nos trajiste hasta acá, Moisés? La verdad que esto es desesperante. Podríamos haber muerto tranquilos en la esclavitud, pero ahora nos trajiste acá para que perezcamos en el desierto. Y es entonces donde ahí Moisés saca fuerza quizás donde no la tenía. El carácter no lo ayudaba. ¿Cuántos sabían eso? No le ayudaba, pero sin embargo él en su relación con Dios y recordando de que Dios lo había llamado con un propósito eterno, libertar a su pueblo, dice que Moisés sacó una frase que me parece interesante. Dice, Jehová peleará por vosotros, dijo Moisés, y vosotros estaréis, ¿cómo? Y sabe que por un lado lo dijo como un mensaje motivacional. Un mensaje de decir, che muchachos, a pesar de las dificultades, no se preocupen porque el Dios que nos llamó a nosotros es el que va a pelear por nosotros. Y si Él está contra nosotros, ¿qué dice la palabra? ¿Quién en contra nuestro? Quédense tranquilos. Pero yo me imagino que cómo estarían las piernas de Moisés, dígame. Estarían temblando porque se veía una multitud que se le venía encima para masacrarlo. Volviendo, esto no es una historia, es la realidad espiritual del creyente que cuando se encuentra con una dificultad comienza a desesperarse y en la desesperación somos muchas veces carne de cañón para el enemigo. ¿Sí? Y es en ese momento donde surgen versículos bíblicos, Jehová es mi pastor, nada me faltará, lo decimos, pero de la boca para afuera, porque estamos paralizados y desesperados por la dificultad que tenemos que enfrentar. Pero ahí viene palabra de Dios. ¿Qué viene ahí?
¿Qué le dice Dios? Entonces Dios le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Sabes qué me dijo el Señor que te diga en esta mañana? Marchemos. Decirle que está a tu lado, marchemos. Va de nuevo, ¿qué tenía que decir? Marchemos. Deja de patalear, de quejarte, de llorar, de temblar. Marchemos. Y este mensaje para que se ubique cada uno en su lugar. Los que hace poco que están viniendo o vienen hoy por primera vez, el Señor te dice, comenzá a caminar. En la fe. Y la fe en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Quizá muchos de nosotros hace años que estamos caminando en esto. El que viene por primera vez dirá, ¿y estos locos a qué se dedican? A caminar el camino del Señor. Y si viniste por primera vez, te animo a que entiendas que es el único. Diga conmigo, ¿es él? No es el mejor, es el único camino. El verdadero camino que te conviene caminar. Si viniste por primera vez, no necesitas saber nada, necesitas entregar tu corazón en esta mañana y el Señor te hará caminar en sus caminos. Lo segundo, el mensaje es marchemos aquellos que se han detenido o aquellos que están paseando. Yo no sé si me entiende usted la diferencia entre pasear y marchar. ¿Cuánto me entiende la diferencia? La marcha requiere de un ritmo. Lo que hace el ejército cuando está marchando o cuando uno escucha una marcha o cuando de repente hay una orquesta que está tocando una marcha, no es para hacer un piquete, no sé si me está entendiendo, sino que la marcha en sí mismo tiene el concepto de decirle a la gente, marchemos juntos, coordinados, unidos, porque tenemos un objetivo que alcanzar. Tu objetivo pasa a ser mi objetivo y el objetivo que yo tengo, mi hogar, mi familia, la salvación de mis hijos y de mis nietos, el futuro de mi vida espiritual es el mismo que es tuyo y tenemos que marchar ¿cómo? ¿Separados? ¿Tenemos que pasear? No, tenemos que marchar. Porque el camino del Señor es un camino de conquista. Y algo importante que tenemos que saber como iglesia, de que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué quiere decir? Que la bendición que vos estás esperando y anhelando necesita pelearse por eso, necesita ser conquistado. Y no podemos pasear en el Evangelio. Por eso el segundo mensaje que tiene que ver no con el nuevo, sino aquel que se detuvo o aquel que está paseando o aquel que está merodeando en el Evangelio. El Señor te quiere decir en esta mañana, si no lo hiciste, comenzá a marchar. Y si lo hiciste y te detuviste, comenzá a marchar de nuevo. No importa cuántos años tengas, no importa cuántas cosas pasaste, viviste o sufriste, no importa cuántos argumentos el enemigo está utilizando para desanimarte. Lo que sí importa es que hoy, tiempo y ocasión acontecen a todos. El tercer mensaje es para aquellos que en lugar de marchar están corriendo. Hola. ¿Cuántos están corriendo? De la mañana, ahora estamos de vacaciones, entonces no es lo mismo, ¿no? Que cuando están los chicos en el colegio, pero corremos de un lado para el otro, y corremos para acá, y corremos para allá. Y quisiéramos pedirle a Dios que nos dé una hora más al día, ¿no? Que en vez de 24 sean 25, porque estamos corriendo. Y saben, muchas veces el Señor está diciendo, marchar no significa dar más de lo que tenés, hacer más de lo que podés, correr más de lo que es necesario. ¿Sabes? Me enseñaron una cosa hace muchos años, que si el enemigo no puede detenerte, va a acelerarte. ¿Escuchó eso alguna vez? Porque cuando uno está acelerado de tantas cosas, termina no haciendo nada. Y termina desesperado y no disfrutando de nada. Por eso el tercer mensaje tiene que ver con aquel que está corriendo demasiado, que se siente cansado, agobiado. Aquel que de alguna manera no encuentra reposo, ni siquiera en la palabra, ni siquiera durmiendo, ni descansando, ni viniendo el domingo. Se siente que está al borde del estrés. ¿Sabe qué es el estrés? Una presión demasiado alta para soportar. Pero el Señor te dice, marcha, no te detengas. Y hoy en esta mañana vamos a terminar el culto marchando juntos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque el Señor te está diciendo, no clames más a mí. Directamente hay algo que tenés que hacer, tenés que marchar. Está hablando de un ritmo, está hablando de un tiempo, está hablando de un paso de decisión. Y creo que de alguna manera es lo que va a estar dándonos el Señor en esta mañana. ¿Podemos pasar el otro? Porque yo no sé si lo prendí o no lo prendí. Sí, lo prendí. Dice el primer pasaje profético de Dios para en esta mañana nosotros involucrarnos, de que Dios te guiará. ¿Cuántos necesitan de la guía de Dios en esta mañana? Decíamos la palabra del Señor y algo interesante que creo que muchas veces queda como cubierto en el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo no es estático, es decir, me convertí y ya está.
sino que el Señor habla específicamente de que el Evangelio es un camino. Y es entonces donde el camino está hecho ¿para qué? Para caminar. Y que en realidad la pregunta que muchas veces nos hacemos, ¿cómo puedo seguir caminando? Y en este caso, como hablábamos, marchando en los caminos de la fe, en el camino que el Señor me puso. Y lo que dice aquí la palabra de que no te preocupes, porque el Señor guiará a los ciegos por caminos que no sabía y le hará andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no les desampararé. ¿Saben que son palabras de aliento que Dios le da a través de Isaías a su pueblo que estaba pasando por tiempos de dificultad? Y que de alguna manera les estaba anticipando de que en realidad, más allá de los errores que el pueblo había cometido y más allá de las acechanzas de los enemigos que estaban en contra de Israel, empecinados a destruirlo, Dios le daba una palabra de aliento para que no desmayaran y no se detuvieran en el camino de la fe. Y el camino de la fe dice algo interesante: Dios te guiará. Algo que nosotros hemos aprendido de que Jesús es nuestro pastor. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Y cuál es la función del pastor? No va atrás empujándote o empujándonos, sino que el Señor va adelante nuestro guiándonos. Y algo importante que quiero que descubras en esta mañana en tu relación con Jesús, de que toda la vida de Jesús que está relatada en los evangelios, todo lo que vos podés hablar con Él a través de tu oración, todo lo que te revela el Espíritu Santo cada vez que buscas de esa revelación para tu corazón, está guiando tu vida en el camino de la fe. Y Jesucristo, como buen pastor, no te va a forzar, ni va a apurar tu marcha, sino que va a ir por delante tuyo para que no pierdas tu paso, para que puedas entender de que a pesar de que quizás no viste el camino o no tenés la capacidad para hacerlo, puedas estar tranquilo porque te dice Él como promesa: no te desampararé. ¿Qué dice el otro cuadro? Isaías capítulo ahora. Ahora sí, Isaías. ¿No? Ahí está, 35. Futuro glorioso de Dios. Mire, le puse el título: nuestro camino de la fe, ¿hacia dónde nos lleva? Hacia la gloria. Y dice el Señor: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, y no pasará inmundo por él. Ese es el camino de la fe en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice, sino que Él mismo estará con ellos. ¿Quién estará con vos y conmigo? El Señor. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Cuántos cometen torpeza de vez en cuando? Ustedes me ganaron, yo cometo torpezas todos los días. La torpeza es quizás la no capacidad, podríamos decir. Es lo que hacemos de una manera torpe, equivocada, sin destreza. Quizás por falta de práctica, por falta de sabiduría o por falta de un talento natural. Y sabe una cosa, Jesús y la palabra siempre nos relaciona que dentro de todos los reinos animales, del reino animal, podría decir, bueno, podríamos ser leones, o podríamos ser gacelas, o podríamos ser caballos fuertes y valerosos. Sin embargo, el Señor, ¿con quién nos compara permanentemente? ¿Con qué animalito? A ver, dígame. Con la abeja. ¿Sabe por qué? Porque la abeja es torpe como somos nosotros. No sabe cómo encontrar comida, no sabe defenderse del peligro, no sabe encontrar el agua, no tiene buen olfato, no tiene una buena visión. Pero aquí dice la palabra algo interesante: no te preocupes lo torpe que podés ser, o la cantidad de veces que hayas tropezado conforme a tu torpeza, o la cantidad de errores que hayas cometido, o la cantidad de cosas que todavía no aprendiste a hacer. Preocupate en que Dios camine con vos. Porque el Señor te dice, aunque seas torpe, en realidad Él estará y no te vas a estar perdiendo. La otra vez escuchaba de que una mujer, ya creo que hace 2 años, fue con su marido a pasear por Salta y su marido le gustaba explorar cosas raras, así paisajes muy inhóspitos. Entraron a un parque nacional de ese lugar y de repente los carteles no estaban bien indicados y encima el cartel fundamental que tenían que ver era de que el camino era sinuoso, peligroso y que había muchas barrancas que podían de alguna manera afectar a aquel que caminaba por el lugar. Yo no sé si se acuerdan, pero pasó algo tremendo, ¿no? El marido y ella cayeron en un hueco, el marido terminó fracturándose, no pudo levantarse más y ahí murió. Ella, antes de que el marido muriera, tuvo que salir a pedir ayuda y que en realidad durante horas y horas y días estuvo caminando y nunca se la encontró.
Dice ese relato, porque por supuesto si lo contó la mujer es porque la encontraron luego de tiempo. La encontraron quizás luego de haberla buscado, luego de haber pasado días, pero todo comenzó con haberse perdido por una torpeza. Y sabe una cosa, el Señor, en el lugar donde nosotros estuvimos perdidos y quizás al borde de la muerte, nos vino a rescatar. Y quizás uno diga, bueno, ¿quién tuvo la culpa? Podríamos decir el que no puso el cartel, o el que puso el cartel equivocado, o mi marido que me hizo venir a este lugar. En realidad no importa, decí conmigo, no importa quién tiene la culpa. Lo que sí importa es quién tiene la solución. Y la solución es que Cristo te vino a rescatar. Y que si fuiste torpe, el Señor está diciendo, mira, ya no quiero tu habilidad, ni tu esfuerzo. Por eso algo importante que he aprendido también en la vida, que cuando yo le digo a Dios, Dios, déjame que yo puedo, ¿sabe qué pasa? No puedo. Cuando yo le digo, Señor, déjame a mí que yo te voy a dar una ayudita, ¿sabe qué hago? Embarro la situación. Pero cuando yo le digo, Señor, no puedo, ¿qué dice el Señor? Dos preguntas te hace el Señor en esta mañana. Primero, ¿podés? Y la segunda, si querés. Le dijo al ciego, ¿qué quieres que yo haga? Señor, que recupere la vista. Pero es lógico, uno podría decir. ¿Sabe qué? Le estaba diciendo, ¿podés ser de alguna manera sano? Y él que hubiera dicho, a ver, dígame. No, fui al oculista y no pude. Como la mujer vendió todo por el flujo de sangre que tenía y no se sanó. Pero en realidad lo que estaba queriendo Jesús es ver el corazón, que él pudiera ver. Si él reconocía la necesidad de Jesús. ¿Sabe una cosa? Yo una vez me acuerdo hace muchos años había un matrimonio que ambos estaban con problemas de adicción a las drogas. Ella se convirtió al Señor y luego de un tiempo pudo dejar esa adicción a la droga. Por supuesto, fue un milagro. Ella puso lo que puso, que era su corazón y su voluntad. Pero a pesar de que intentaba, no podía, pero tenemos un Dios que todo lo puede. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y entonces yo cuento brevemente esta historia, se pasó más de 20 años de lo que estoy contando. Y de repente viene el que era el marido. Estaban casados, tenían una hermosa criatura. Y de repente viene a mí y comienza a hablar, sí, porque yo, sí, la droga, porque mis padres, porque la sociedad, por el barrio. Empezó a buscar justificativos y explicaciones. Y luego en un momento le digo, bueno, pero vos estás a punto de perder tu matrimonio. Tu esposa me vino a hablar de que ya no quiere darte más oportunidades porque ya te dio un montón y reincidís. Y entonces está cansada, no puede soportar la situación. Sí, pero tengo mi hija y yo ya le dije que a partir de ahora lo voy a dejar. Y entonces yo le dije, mirá, te hago una pregunta. ¿Cuántas veces le dijiste a tu esposa que ibas a dejar la droga? Y un montón de veces. ¿Pudiste? No pude. ¿Y cuántas veces mirándote al espejo te miraste luego del efecto y las consecuencias de la droga y dijiste, a partir de ahora la voy a dejar? Y esto lo podíamos trasladar a gente que tuvo que dejar el alcohol, que tuvo que dejar, no sé, el vicio de la pornografía, que tuvo que dejar el rencor, que tuvo que dejar el odio, que tuvo que dejar la depresión, que tuvo que dejar, no sé, la baja autoestima. Hola, ¿cuántos entramos en este cuadro? Quiero pero no puedo. Pero en ese momento yo le dije, mira, si vos decís que podés, el Señor no puede hacer nada. Si vos decís que no querés, el Señor no va a hacer nada. Pero si vos le decís la contestación clave, Señor, yo quiero, pero no puedo, el Señor va a obrar en tu vida. Y sabe, bueno, ahí fue verdaderamente lo que a mí me quedó como marca indeleble, no se va a borrar nunca. Y cuando hay una persona que es débil, tropieza 1, 2 y 100 veces, reconoce de que no puede, pero acepta la ayuda de Dios y quiere salir, puede salir, en el nombre de Jesús. Porque la torpeza es parte de la naturaleza humana, pero el poder de Dios es sobrenatural y hace la parte que nosotros no tenemos. Por eso ahí lo que le hablaba el Señor, por torpe que sea, no se extraviará. Y es entonces donde vamos a ver como cuadro como siguiente, ¿no? Ya lo que Jesús habla con la gente. Fíjese lo que Tomás le dice en ese caso. Jesús les estaba hablando del verdadero camino al Padre. Y escuche bien porque también tiene que ver con marcar el camino de la fe. Repito, ¿cómo se llama este título de esta palabra? El camino de la... No de la religión. La religión es qué yo hago
para poder de alguna manera religarme con Dios. Y cuando hablamos del camino de la fe, está hablando no de lo que yo hago, sino lo que Cristo hace, hizo y hará. ¿Me está entendiendo la diferencia? Cuando nosotros vamos a Jesús, muchas veces podemos hacer la pregunta: Señor, ¿cómo puedo andar en el camino de la fe? ¿Cómo puedo seguir tus pasos? ¿Cómo puedo perdonar como de alguna manera vos perdonaste? ¿Cómo puedo soportar la tentación como vos la soportaste? Porque intenté y no puedo. Y leíamos antes de que el Señor te dice: no me interesa que vos no puedas, lo que sí me interesa que quieras, porque si vos te rendís, tu voluntad se rinde a mí, yo haré lo que vos no puedas. Pero entonces aquí había un Tomás que le decía: Señor, ¿cómo sabemos cómo andar? No tenemos la capacidad. Y aquí viene algo importante en tu vida y en mi vida. Cuando Jesús se presenta como el camino, es entonces donde Jesús le estaba hablando a Tomás: no busques caminos alternativos. Decirle que está a tu lado: no busques caminos alternativos. Marcha en el camino de la fe en Jesucristo, que es el único camino, la verdad y la vida. Y entonces eso ya te determina algo importante: Señor, yo no puedo, pero quiero, pero ahora ya no tengo dudas. Seguir el camino de la fe es seguirte a vos, hacer lo que vos hacés y lo que vos me pedís. Y acuérdese lo que estábamos hablando: queremos que se derribe un mar, una montaña, queremos que se corra o se seque un mar rojo o un Jordán. En el camino de la fe todo es posible para Dios. Por eso Jesús le hablaba esto y le decía: Señor, verdaderamente no entiendo, no sé, no puedo encontrar el camino. Y Jesús le dijo: tranquilo muchachos, porque por eso yo vine. Yo vine para mostrarles el camino a seguir. Y Señor, entre tantas personas que hablan de Dios y predican de Dios y profetizan de Dios, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. No quites tus ojos del Señor. Que no haya nada ni nadie que te impida ver el Cristo que vos conocés. Y caminá seguro, porque entonces el Señor te hará llegar a destino. Terminamos con el último pasaje bíblico que está en Salmos capítulo 61, 2. Dice: desde el cabo de la tierra clamé, dijo David, a ti, y cuando mi corazón se desmayare, entonces, Señor, llévame a la roca que es más alta que yo. ¿Cuántos quieren terminar en esta mañana aprovechando la ocasión y la oportunidad que Dios nos da? Ponete de pie conmigo mientras comenzamos a escuchar la melodía de la canción que vamos a terminar cantando y ministrando. Yo quisiera que entiendas de que Jesús no juega a las escondidas. Dios no juega a las escondidas, ¿me estás entendiendo? Dios no es que está agazapado en un lugar y jugando con tu fe y mi fe para probarla, sino que Dios está en una roca bien alta. Cuando uno dice una roca bien alta, es decir, no hay nada más grande que Jesús. Decí conmigo: no hay nada más grande que Jesús, no hay nada más alto que Él. No hay nada que esté por encima, ni el dinero de este mundo, ni la gloria de este mundo, ni las capacidades, ni las habilidades humanas, ni los recursos materiales, ni intelectuales son más altas que Jesús. Y es entonces donde nadie puede decir: no lo veo. ¿Por qué? Porque en realidad Cristo está más alto que todo. Y en esta mañana el Señor te está diciendo: ¿querés seguir mi camino, el camino de la fe? Tenés que marchar. Señor, pero vos sabés el pasado que tengo. Vos sabés los años que ya tengo por encima. En realidad, Señor, en otra época, cuando era joven, marchaba conforme a lo que se me predicaba, enseñaba o vivía en el Evangelio. Pero ahora que vayan los jóvenes por delante. ¿Escuchaste eso alguna vez? ¿Escuchaste eso? Yo lo escucho seguido. ¿Sabe qué? El enemigo me lo viene a decir a mí. Quédate tranquilo, ¿sí? Pueden ir los demás. Ya fuiste bastante años. 35 años en el ministerio. Que vayan otros. Pero viene la voz del Espíritu Santo que me dice: tiempo y ocasión acontecen a los más jóvenes. ¿A cuántos? Yo la quiero. Señor, yo quiero ese tiempo. Yo quiero aprovechar la ocasión. Yo quiero, Señor, y aunque no puedo, quiero andar en tus caminos. Pero vos me dijiste a través de tu palabra que le profetizaste al pueblo de Israel en Isaías, que si marchamos en el camino de la fe, por torpe que seamos, Señor, yo soy el más torpe de todos, pero vos le prometiste que aunque sea torpe, vos nos guiarás.
y vos nos acompañarás y no nos vas a dejar nunca desamparados. Porque no te va a dejar a vos ni a mí desamparados por más que te equivoques, por más que el enemigo venga a tentarte, confundirte, desanimarte. Si vos querés, podés en el Señor, porque Él hará su parte mientras vos simplemente te rendís ante Él. Por eso algo interesante que quiero terminar con esto. Dice la palabra que la roca es más alta que yo. Quiere decir, Señor, tú eres más alto que todo, lo más importante de mi vida. Y en esa roca me refugiaré y me afirmaré en tu voluntad. Vendrán pensamientos de preocupación, vendrán situaciones o circunstancias que quieren hacer volverte atrás. Pero sin embargo, la roca alta, la roca de Jesús, estará por encima de todo. Dice la palabra que Jesús en un momento, en capítulo creo que 15 de Juan, estaba ya yendo a Jerusalén. Y saben, cuentan los arqueólogos que el templo de Jerusalén tenía una particularidad. Por eso usted lee en la Biblia, dice que Jesús subió a Jerusalén. Porque Jerusalén, ¿dónde estaba? En un lugar alto, día fuerte. ¿Dónde estaba? En un lugar. Y el templo estaba construido en la roca más alta de Jerusalén. Entonces, ¿dónde estaba el templo? En el lugar más alto. Y el templo estaba de alguna manera creado con unas piedras que eran blancas, resplandecientes, que desde kilómetros los que venían peregrinando en el camino de la fe veían la roca más alta que ellos. Y venían de los pueblos, venían de las aldeas, venían de las ciudades más pequeñas y de lejos decían: esa es mi roca, la roca de Jerusalén, y caminaré hacia ese lugar. Y dice la palabra que en un momento Jesús estaba ya definido a entregar su vida en la cruz del Calvario por vos y por mí. Y entonces dice la palabra que Jesús, mirando ese Jerusalén, afirmó su rostro. Mi querido hermano, Dios está buscando hombres y mujeres firmes en el Evangelio, que pongan sus ojos en la roca, que se olviden de sus cosas personales, de las dificultades que tienen con los de al lado. Porque cuando uno mira al lado va a encontrar errores, dificultades. Nos vamos a dividir, a pelear, discutir. Pero cuando miramos la roca más alta que nosotros, el camino de fe se hace posible. Y entonces ese mar rojo que vos querés que se corra, se correrá. Y entonces esa montaña que querés que se corra, se correrá. Por eso dice la palabra: si vos creyeres en el corazón y no dudares, lo que pidas será hecho. Y hoy es tu ocasión y mi ocasión. Yo quisiera que en esta mañana, si te parece, si te querés quedar en tu lugar, no hay problema, pero hagamos en un altar. Yo quiero ser parte de esta oración donde marchemos juntos. ¿Qué te parece? Marchemos juntos, hermano, hermana. Que el enemigo no te deje quedarte en un lugar, quizás arrumbado, quizás como que estás cansado, porque de repente crees que es para otros. Vení a pelear por lo que te pertenece. Vení a esforzarte a alcanzar lo que Dios te dio. Y que en esta mañana juntos marchemos. ¿Querés dejar, pero no podés dejar la depresión? ¿Querés dejar, pero no podés dejar el rencor? ¿Querés perdonar, pero no podés hacerlo? ¿Querés de alguna manera restaurar tu familia y no tenés la manera de lograrlo? ¿Querés sacar a tu matrimonio de la crisis? ¿Querés rescatar a tus hijos del pecado? ¿Quieres de alguna manera encontrarte con la paz de tu hogar? ¿Quieres de alguna manera que tu trabajo, que tu economía sea distinta? Marcha, hermano. Marcha, hermano. Ya no clames más. Comenzá a hacer el camino de la fe. No importa cuántas veces tropezaste y caíste. No importa cuántas veces te desilusionaron o te desilusionaste. Porque lo que importa es que si querés, el Señor. Señor, sí, Señor, tú eres la roca, tú eres la roca, Señor, tú eres la roca, y por eso venimos en esta mañana. Decirle: fuerte soy, solo Él, mi roca es.
manos y decirle: mi ancla firme está en Él. Oh sí, Señor, en Jesús, fuerte soy. Solo Él, mi roca es. Sobre la tempestad. Decide nuevamente, decide en Jesús. Señor, te alabamos, te bendecimos en esta mañana y te decimos, Señor, que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestro Señor, que tú eres aquel que puede lo que para nosotros es imposible, que hemos venido en esta mañana creyendo que es nuestra oportunidad, la ocasión que tú has preparado para derribar fortalezas, para poder hacer, Señor, que el mar de la desilusión, que el mar de la desesperanza, que el mar de la dificultad se corra. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, creemos que tú estás aquí entre nosotros. Y si tú estás, Señor, ¿quién podrá venir en contra nuestro? Señor, si tú estás, ¿quién podrá, Señor, en contra nuestro? En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Jesús. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Tal vez estás allí en tu banco y no pasaste, pero el Señor dice: yo conozco ese río, yo conozco ese mar, yo conozco esa muralla que está delante tuyo. Tené confianza en mí, porque yo estoy para rescatarte, yo estoy para bendecirte, dice el Señor. No te canses de clamar a mí, no te canses de clamar a mí. No seas un espectador, dice el Señor. Metete en el río,
Métete en el río en este tiempo y decirle: Señor, yo soy el que te necesita, yo soy la que te necesita, acá estoy, Señor, mírame, acá estoy, yo necesito que ayudes en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, acá estoy, Señor, yo soy esa persona que necesita cruzar ese río, yo soy esa persona que necesita ir a la roca, yo soy esa persona que necesita seguirte, marcar el paso, marcar el ritmo que tú tienes, Señor, acá estamos, Señor, acá estamos como tu iglesia, bendícenos, Señor, llénanos de tu gracia, de tu unción, de tu poder, no te canses de hablar con el Rey, no te canses. Bendecilo. Bendecí a tu hermano que está a tu lado, decirle: Señor, que este sea un año de bendición, un año donde podamos ver tu mano poderosa, tu mano fuerte. Ahí donde estás, toma a la persona que está a tu lado y ora por él, ora por ella y decirle: yo bendigo a esta persona que tal vez hoy no la conozco, pero Señor, está en tu presencia, estamos juntos para aclamarte, para adorarte. Gracias, Señor, gracias, Señor. Fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey. Te adoramos, Señor, en esta mañana, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Bendecimos tu nombre, este aplauso es para vos. Tú eres el Rey, tú eres el Rey, Rey de Reyes, Señor de los señores. Quien nos rescata del pozo, que nos lleva a lugares altos, que nos hace cruzar el río de la tempestad. Gracias, gracias, Señor, gracias. Te bendecimos, Señor, te alabamos. Y Señor, juntos queremos darte la gloria e irnos gozosos de este lugar. Donde está tu presencia, hay plenitud de gozo, Señor. Donde está tu presencia, hay plenitud de gozo. Te amamos, te bendecimos y queremos dedicarte también esta canción para decirte: nos vamos con gozo, con alegría, porque vos sos nuestro papá. Amén. Dios le bendiga en esta nueva semana. Me libre.
yo